darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran periodista independiente, a un gran periodista de investigación, documentalista, a mi querido amigo Daniel Marmolejo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Toño, ¿qué tal? Qué gusto saludarte directamente, tener interlocución contigo, desde luego a todo el público de Sin Censura en diferentes partes del país, de Estados Unidos y de otros continentes que también nos miran, pues atentos siempre a la agenda nacional, a la agenda pública, querido Toño, y mandándole desde aquí un saludo a nuestro gran amigo Vicente Serrano para que se recupere. Pronto se recuperará, no es nada serio, no se preocupen, todo va a estar bien. Y querido Dani, pues vámonos directamente a la información. El presidente López Obrador sostiene este fin de semana una llamada nada más y nada menos que con el presidente electo de los Estados Unidos, con Joe Biden, con quien pues se ha buscado que exista algún tipo de diferencia desde las esferas del poder mexicanas, desde la oposición de México. Ahí teníamos, por ejemplo, a un Felipe Calderón tuiteando las fotos de cuando le ilustraba los zapatos a Joe Biden. Y bueno, pues ya ocurre esta llamada en el mejor de los términos. El presidente incluso habla de cómo hablaron, cómo trataron el tema de inmigración y cómo pide que estemos tranquilos, que la relación con el gobierno que viene en Estados Unidos es buena, Dani. Pues mira, tan buena es la relación que justamente el presidente respetó el proceso interno dentro de los Estados Unidos hasta que se diera la declaración de presidente electo al presidente electo Biden. Y creo que es una de las acciones más prudentes en el respeto a una nación. Obviamente, México ha pasado por una etapa muy semejante de desconciertos a partir de que en otros procesos electorales los fraudes pusieron en vilo a la nación de cara a que se resolviera esto por vías judiciales. Obviamente el presidente conoce muy bien de estos tiempos y sabe interpretar la necesidad de darle el espacio a los propios Estados Unidos para que resolvieran este problema, en el cual se demostraron también muchas cosas. Entonces, bueno, finalmente es así como el presidente, ambos, el electo y el presidente de México, se saludan y establecen pues un clima de desmontaje en esta llamada de todo el ámbito especulativo. Realmente los que no aman a México han promovido necesariamente esta especulación. Recordemos que no es en el momento actual, sino desde tiempo atrás, Pedro Ferriz llamaba justamente al gobernador de Jalisco, que hoy vemos los enormes problemas que tiene ese estado, a que saliera al frente, yo no diría en una vanguardia, sino en un eje de ataque contra el actual presidente de México. Hoy vemos al gobernador de Jalisco minimizado ante el clima de violencia, ante el impacto que ha tenido el COVID allí en su estado, ante la incertidumbre política que se da justamente también por la violencia y por el desprecio que hay hacia la condición de ser un buen gobernante, viviéndose de las disputas, y también llamaba a que si no fuera él quien saliera en este eje de ataque, decía que serían los gringos. Esto decía en su momento Pedro Ferriz. O sea, queda claro que quienes amamos a México no llamaríamos a ningún interés de ámbito extraterritorial a actuar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo decían con un cinismo y con una, pues no sé, un planteamiento como si en ellos estuviese la posibilidad de domesticar los intereses globalistas y particularmente de algunos políticos norteamericanos para llamar a este eje de ataque. Evidentemente, si la inteligencia de los Estados Unidos, el propio aparato político que se conforma en esta transición, donde está gente como, pues obviamente la embajadora, ex embajadora en México, Roberta Jacobson, el ex diplomático que también estuvo en México, en la embajada, Pascual, y todos ellos quienes conocen exactamente la actitud lasciva de personajes como Felipe Calderón, quienes en este eje de promover
a través de sus personeros mediáticos la acción contra México, pues no puede un gobierno norteamericano, en este caso, montarse en la actitud esquizoide y depredadora de los mexicanos que incluso ni están en México, como Pedro Ferriz. Evidentemente un gobierno norteamericano no responde a un grupo como Frena, y pues queda claro que México va a mantener una política exterior significativa. Hay un nombramiento de un nuevo embajador. Quizás pudiese también cambiar la representación de Estados Unidos, su embajador aquí en México, pudiéramos ver algunos cambios de embajadores, vaya, y lo más importante es que se mantengan las reglas claras en la relación, también acotando la presencia de las agencias extranjeras en México. Ya ha sido mucho cotorreo con estos depredadores del micrófono y pues no caben dentro de la, digamos, perspectiva de la relación binacional. México es un país muy importante para Estados Unidos, es una frontera la más grande en el mundo, una relación económica necesaria para transitar, y yo estoy muy consciente que el gobierno que llegue va a ser sumamente prudente en el trato con el presidente López Obrador y con el pueblo de México. La agenda migrante es fundamental. Hay que desarrollar todavía muchos de los temas de esta agenda. Igualmente ya hay una agenda económica pues que se hereda a partir del TEMEC. Hay una necesaria relación con el tema de las remesas, y el Banco del Bienestar también va a ser un importante operador en ese sentido. Todos los ámbitos de relaciones deben ser tratados con mucha delicadeza. Entonces, pues felicitar a quien llega y desde luego señalar que el equipo de transición conoce muy bien a estos expresidentes como Calderón, y obviamente no se van a poner bajo los condicionamientos que estos pretenden. Así es, se hablaba mucho de cómo es que en tiempos de Felipe Calderón, la que fuera secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, le sufría muchísimo a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, por tantas irregularidades de las que se daban cuenta desde el gobierno. Estoy convencido que de eso saben, mi querido Dani y querido público consentidor, de eso saben en esta administración Biden, saben perfectamente bien quién es Felipe Calderón Hinojosa, quién es esta oposición absolutamente flatulenta, quiénes están detrás de el frena 1, frena 2, frena 3, y obviamente no les van a hacer caso. Es más que claro y evidente que si el gobierno de México pudo hacer buenas migas con una administración tan difícil, tan complicada como lo es la del presidente Donald Trump, va a ser pan comido con Joe Biden. Pero bueno, déjame cambiar de tema.